Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro bendito y bendito Salvador Jesucristo, que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traer una palabra de vida para nuestras vidas. Hoy damos gracias porque nuestro Señor siempre ha sido y será bueno con nosotros, será grande en su paciencia, en su misericordia, en su infinita bondad. Nuestro Dios siempre, queridos hermanos, siempre busca la manera de acercarnos a Él. Siempre busca la manera de hermano, de que nosotros, de abrirnos el entendimiento, de tal manera que siempre en su propósito, en su voluntad, el deseo de nuestro Dios es que cada día estemos más cerca de Él. Y todas las mañanas Él busca, queridos hermanos, que nosotros, que nos acerquemos cada día más a Él. Que vivamos una vida plena. Una vida, queridos hermanos, que vivamos siempre bajo los propósitos, bajo las metas, bajo las realmente, hermano, hacia los linderos de la verdad. Siempre, queridos hermanos, buscando en Él, queridos hermanos, su amor, su fidelidad. No sé, que cada día más, queridos hermanos, a los que nos haga entender, queridos hermanos, que en este camino no importa más nada que entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado que siempre da todos los días, diciendo: vuelvan a mí, vuelvan. El propósito de este programa, hermanos, siempre no es que tengamos que estemos hablando todos los días, sino el propósito de este programa es entender, queridos hermanos, que hagamos entender que tenemos la oportunidad de volver. Tenemos la oportunidad de, como el Señor, hermano, yo veo que el Señor está predicando todos los días. Yo veo que mi Señor está predicando todos los días, está hablando todos los días, está siendo llamando todos los días, para que, hermano, busquen siempre al Señor, entreguen su vida, que realmente, ¿por qué Dios está haciendo esto todos los días, queridos hermanos? Porque estamos en fuertes luchas, en fuertes batallas, y que el Padre, hermano, tiene ciertas preocupaciones, realmente fuertes preocupaciones, porque su pueblo realmente escuche. Vivimos en un tiempo donde la gente se tapa los oídos, donde la gente no quiere escuchar, donde defiende más una denominación, donde defiende más los cultos de canto, de danza, donde hay mucho, miren, hermano, donde hay mucha gente, donde hay mucho canto, donde hay mucha participación, donde hay mucha danza. No significa que tengan la verdad. No solamente no significa que tengan la verdad, sino que, como hay profecías en las cuales tenemos que estar advirtiendo al pueblo de Dios, hermano, que no pongan los oídos en la voz de un hombre, sino que pongan los oídos en la voz del Señor. Porque el propósito de este evangelio, queridos hermanos, es que el hombre aprendiera a discernir. De hecho, es el propósito que, hermano, que el hombre, los pastores, que, hermanos, enseñaran a discernir, queridos hermanos, hacerle al pueblo entender, hacer distinción entre la voz de Dios y entre la voz del hombre, entre la voz de su pastor. Mucho pueblo hoy, queridos hermanos, están muy ilusionados con su apóstol, con su denominación, con su iglesia. De tal manera, queridos hermanos, que los pastores
como es algo que mencionábamos ayer, hermano, es que enseñaron, queridos hermanos, a un pueblo a poner la atención más en ellos que en el Señor. Enseñaron, hermano, no enseñaron el propósito de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro. Enseñar al pueblo, hermano, enseñar al pueblo que como lo hacía de Elí, ¿verdad? El propósito o la enseñanza, queridos hermanos, de un pastor o apóstol, es enseñar a oír la voz del Señor y no la de ellos. Enseñar ese discernimiento, queridos hermanos, como no es a nosotros, sino es a Él. Enseñar, queridos hermanos, entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y no limpio. Enseñar, dice, y en los casos de pleito estarán para juzgar conforme a los juicios, juzgarán en mis leyes y mi decreto guardarán en los días de fiestas, santificarán mis días de reposo, dice en el libro de Ezequiel 44, versículo 21. Los sacerdotes debían de enseñar, queridos hermanos, a discernir, a hacer una separación, que tengan claro cuál es la voz del hombre y cuál es la voz de Dios. Mucha gente nos ha criticado mucho y tenían esa narrativa que todo lo que hablábamos era mandato de hombre, que era nuestra propia enseñanza y no era la de Dios. Al final se cumplió porque al final no pudieron mejorar su vida, no pudieron entender, queridos hermanos, que lo que Dios estaba hablando era una realidad. A veces uno quiere defender, uno defiende lo que es de Dios, hermano, no a la persona. Uno defiende los dones, uno pelea por los dones, uno pelea, queridos hermanos, por la gracia, por el ministerio, diciendo, mira, no hagas esto, lo vas a perder, mira, esto lo vas a perder, lo vas a echar a perder, Dios te usa. Esa palabra que Dios te usa, para mucha gente no lo quiere entender. Dios te usa, no tires el ministerio por causa de un hombre o mujer. No tires tu privilegio por un hermano, por el mundo, privilegio por ir tras el dinero, tras las amistades. Dejaron de fluir, dejaron de profetizar, dejaron de enseñar, dejaron de participar, queridos hermanos, en las cosas, en el servicio a Dios. Pero no, el servicio a Dios no era barrer, no era cocinar. El servicio a Dios, hermano, es enseñar a otros. A veces uno defiende, queridos hermanos, decir, oye, vas a echar a perder a tus hijos. Mira, no les enseñes mentiras, no les enseñes a tus hijos a mentir. Yo estoy seguro y plenamente convencido, y siempre lo diré, el padre o la madre que enseña a sus hijos
a que, por decir, que le cubran el pecado al hijo, su desorden, que los hijos le cubran el pecado, le cubran el desorden a su padre y a su madre. Esos tarde o que temprano los hijos se van a voltear contra ellos. Se convierte en traición. Si un hijo le tapa a su padre y a su madre su desorden y no es capaz el hijo, por eso la Escritura dice que el hijo no participa del pecado de los padres y los padres no deben de participar del pecado de los hijos. Bienaventurado el padre o el hombre o la mujer que tiene hijos que lo reprenden, vaya. Bienaventurado quien padre o aquella madre que reprenda a sus hijos que no son alcahuetes, queridos hermanos, del desvío de los hijos. ¿Por qué razón? Porque como le pasó a Elí tapó la vida de sus hijos y la consecuencia fue que fueron muertos toda esa familia. Dios no le dijo a Elí, ora por ellos. Le dijo, repréndelos. Y no lo hizo. Y toda esa familia Dios la mató. Todos. Aunque Elí era un sacerdote, era alguien que ministraba, era alguien que profetizaba, era alguien que predicaba, alguien que, hermano, tenía una gracia de parte de Dios. Un día lo tiró por consentirle, por taparle la vida a alguien. Lo tiró todo al suelo. Hoy quieren que los hijos participen del desorden de los padres, que le cubran todo, que no digan nada. Un hijo que hace eso le va a ir mal en la vida, porque tarde o que temprano se va a rebelar. Y eso es algo que estoy viendo yo, hermano, en este tiempo. Ahí ven el padre, ahí ven los hijos, ven cómo la madre mete hombres a su casa en una vida desordenada, y ellos tienen que aguantar eso. Eso es un pecado que, hermano, que va a traer tarde o que temprano va a traer consecuencias a los hijos. Una vida desordenada, una vida terrible. Y los hijos no deben de participar en la vida de una madre, de un padre, cuando son desordenadas, cuando no quieren hacerlo bajo el orden de Dios. Tarde o que temprano va a tener una consecuencia. Los hijos no deben de participar de los pecados de los padres no deben de participar de los pecados de los hijos. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde van a escuchar más la voz de un hombre más que la voz de Cristo, más la voz de Dios. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos, de muchos desafíos. Mira, es tiempo, de hermano, de ser celoso. ¿Se acuerda usted de la vida de aquellos hombres, queridos hermanos, en los días de Moisés, cuando edificaron el becerro de oro? Hubieron hijos que no estuvieron de acuerdo con la vida que llevaban los padres, con la vida que llevaban sus parientes, no estuvieron de acuerdo. Créame, hermano, créame que a veces, créame que yo no participo de la vida de mis hijos. No soy alcahuete de la vida de mis hijos, no lo soy. Sin embargo, si ellos enfrentarán su vida, y si ellos no quieren apegarse a la voluntad divina, pues cada quien sube la consecuencia de ella. Pero que no digan que esto fue una enseñanza de parte mía, o así, o que es doctrina. No, hermano, no.
Dios está hablando, porque Dios vino hablando, hermano, profundamente hacia la vida de los hijos, diciendo, no sean como vuestros padres. No sean como vuestros padres. Tu hijo, tú no seas como tu madre, tú no seas como tu padre, que hagan lo mismo y pensar de que eso es la voluntad divina. Hermano, hay mucha opacidad, hay muchas palabras suaves, pero en realidad cada día hay una preocupación de que hoy el evangelio es el hermanito, el corderito, el cristiancito, la palabrita. Piensan que ese tipo de lenguaje tan dulce, en realmente, queridos hermanos, es el aceitito. Todo lo hacen en tito, todo lo hacen diminutivo, todo lo hacen pequeñito. Ese lenguaje no es correcto. Eso no es aceite. Eso no es gracia. Eso no es ser buena persona. Se llama suavidad. Ante grandes problemas. Eso es como que dicen con que no lloren en mi casa, aunque lloren en la casa de los demás, pues esto no es mi problema. No, hermano, fíjese que no. Jesús tenía una gran preocupación por la vida de mucho pueblo. Yo siempre te diré, y siempre lo predicamos al otro día. En Deuteronomio 13 dice que si tu hijo, si tu hija, si tu esposo, si tu esposa, hay hermanas que ya dejaron porque por el hijo, por la hija, que Dios los bendiga, hermano, de verdad que Dios los bendiga. Pero tarde o que temprano van a enfrentarse a Dios, tarde o que temprano van a tener que dar cuenta por qué amaron más. Por eso hay gente que en el tiempo final se va a volver sordo, si es que no Dios realmente, o la escritura dice que ellos se taparán los oídos para no oír. Yo no sé por qué. Mira, hermano, a veces no quisiera decirlo, ¿verdad? Pero hay gente que no les va a servir de nada que estén escuchando prédicas y prédicas todos los días si en realidad no asisten a la iglesia. No les sirve de nada, porque eso es estar sordo, porque no hacen caso. No hacen caso. No hacen caso de venir a los pies de Cristo, no hacen caso de venir. No hacen caso, hermano, de realmente ya dejaron mucha gente está faltando a los cultos. De nada les sirve. De antemano le digo, de nada les sirve, porque como dice la escritura, hermano, cuando habla de la parábola de las semillas, escuchan la palabra, la reciben con gozo. Y quizás dirán, no, yo escucho prédica cada mañana, yo me levanto y escucho el mensaje de Dios. Pero eso no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es oír el mensaje del Espíritu Santo que te dice, ven a casa, regresa. Yo creo, hermano, firmemente que el momento más peligroso en la vida de un cristiano es cuando llega a ser maduro, cuando ya es una persona adulta y se comporta como un niño. Se comporta como un niño de hacer su voluntad. Por eso, no vaya a pensar que por estar escuchando, dice la escritura, que no son los justos, no son los oidores, sino los hacedores, con los que realmente Dios trabaja, con los que realmente Dios está, son los que caminan hacia Él, no con los que escuchan. Eso grábeselo, según dice Romanos 2. Según dice Santiago, que los que son oidores solamente se engañan a sí mismos. Si la palabra no le causa un efecto de ir hacia adelante, de realmente de pegarse cada día más a Dios, se está autoengañando, y perverso es el corazón. Tienen un corazón perverso más que todas las cosas, y todas las cosas que rinden es un falso temor, según dice la escritura. Es un falso temor. Porque eso no es temor. La palabra debe de provocar un temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a nuestro Dios. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque
dice la preciosa palabra, hermano, que nosotros tenemos que tener ese bendito, ese cuidado en nosotros. Dice en el libro de Isaías 29, y será toda visión como palabra del libro sellado, al cual se dieren al que sabe leer, y dijere, lee esto ahora, y él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciendo, lee esto ahora, y él dirá, no sé leer. Pues dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su palabra, y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso dice, por lo tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo como un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Se desvanece. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen que no ve. ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Esto está tremendo. ¿Por qué razón está tremendo? Porque dice algo tan interesante. Dice, ay de los que encubren el consejo. Lo más tremendo, hermano, que ellos no te dan un consejo bueno, no te dan un consejo. Hay gente que el que tiene mandamientos de hombres, fíjese, hermano, el que anda en mandamiento de hombres, en mandamientos de hombres, no te pueden dar un consejo de santidad, un consejo de ordenar el camino, un consejo de temor a Dios, un consejo de buscar la gracia, los dones. No lo pueden dar. No lo pueden dar. Lo único que no se atreverán, y por eso solamente actúan hacia una iglesia, pero nunca podrán darte un buen consejo. No pueden darte un consejo de que ordenen su vida. No pueden darte un consejo de santidad, un consejo de temor, un consejo que ordenen su camino. ¿Cuánto tiempo, queridos hermanos, ahí le dijimos a una hermana que se veía escondida con un hombre que poniera en orden su vida? Y hoy todavía no lo ha hecho. No lo ha hecho. Claro, ya se fue de la iglesia. No lo hacen. Profetizaban. Dios los usaba, tenía una gracia bonita. Prefirió cambiarla por un hombre. Hay quienes van a cambiarlo por una mujer. Hay quienes van a cambiarlo por un dinero, por las amistades del mundo. Y se llevaron entre las patas que sus hijos sean cómplices de todo esto, sin saber que tarde o que temprano ese llamado que tiene, esa gracia que tiene, van a responder delante de Dios por ella. Dejaron que Dios los usaba. Y gente que profetizaba, hermano, todo lo tiraron. Enseñaban, ministraban, todo lo tiraron a causa de seguir a un hombre, seguir a una mujer. Es triste ver, hermano, y preocupante. Por eso dice que, hermano, que es un mandamiento. Teníamos hermanas que realmente servían, nos ayudaban demasiado. Ahorita se fueron tras sus nietos, a sus nietas.
está su marido, maridos borrachos, maridos, hijos que no temen a Dios. Ahí están detrás de ellos. Todo eso Dios se los va a demandar tarde o que temprano. Porque ellos, la Escritura dice, hermano, que hablo de que el Espíritu me hablaba en esta mañana. Es que, queridos hermanos, mucho pueblo se tapó los oídos. Mucho pueblo se está tapando los oídos. El Señor lo dijo, quien prefiera que ame más a papá, a mamá, hijo, a mí, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Los aman más a ellos que a nuestro Señor Jesucristo. Aman más su desorden. Créame, hermano, créame que si yo estuviera en una situación, yo me separo. O sea, me separo de la gente, hermano, que no quiere nada con Cristo. De verdad. De que no sea temeroso de parte de Dios. Mucha gente, ahorita que estuve yo en Palizada, estuve predicándole a unos que celebran la Virgen del Carmen para el mes de julio. Después de que les hablé de la importancia de la idolatría, que ellos son anfitriones de encargarse de hacer fiesta para la Virgen del Carmen. Después que le terminé de hablar, me dice, ¿y ahora qué hago? Estoy seguro, me dijo esa mujer, que mi esposo se va a divorciar de mí si yo regreso, si yo vuelvo a los pies de Cristo. Y se quedó pensando, queridos hermanos, que esto les fuera a suceder. Su papá de ella era pastor. Su papá de ella predicaba el Evangelio. Ella se fue tras un hombre idólatra. Y ahora que les diga, tú tienes que regresar. Mi papá me decía que yo no anduviera ahí. Mi papá me hablaba mucho. Y dice, ¿ahora qué hago? Sé que mi esposo me va a dejar si yo vuelvo a Cristo. De una manera no sabía ya qué hacer. Si su esposo es Cristo, si seguir el consejo de su padre, de su madre, que en realidad se esforzaron por vivir una vida en Cristo Jesús. Y es triste que ver el papá, la mamá entregados al Señor, sirviendo al Señor, y los hijos, queridos hermanos, introducidos en la idolatría, viviendo. Tarde o que temprano les va a llegar la verdad. Y no sea como aquel pastor que dice que es por herencia, que es, vamos a orar, hermana. No. De hecho, vamos a hablar, porque, hermano, yo estoy seguro, plenamente convencido, que el Evangelio, mira, porque Elí no pudo salvar a sus hijos. ¿Por qué no pudo salvar a sus hijos? Él no les predicó. Él no les predicó. La diferencia entre Salomón y su padre David es que David les predicó. Por eso el mismo Señor dijo, si andas como anduvo tu padre. Yo estoy seguro, hermano, que la salvación, como le dijo el Señor también a Moisés, y estas palabras les entrega el libro de la ley y le dice, toma el libro de la ley, mírate, son los estatutos, leyes, decretos y preceptos, y las aprenderás primeramente, tú las vas a aprender, y luego las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y estas palabras hoy estarán en tu corazón y las enseñarás cuando estés en tu casa, a la hora de acostarte, a la hora de levantarte, y por el camino enseñarás a tus hijos, enseñarás, todo tiene que ver con enseñanza. Las enseñarás. El cristianismo no es una herencia, no es una herencia de que ya lo predicábamos. Lo dice claramente su bendita palabra. El cristianismo no se hereda, sino se transfiere la palabra, no se hereda, hermano. Si los hijos no andan conforme a la bendita palabra, que Dios tenga misericordia de ellos. Puede ser que vuelvan, puede ser que no.
Pero ellos tienen que, queridos hermanos, creer a la bendita palabra, pero nosotros tenemos que confiar en lo que hemos enseñado. Eso sí confiamos, porque uno siembra. Hermano, por eso hay que entender que la fe no es creer que Dios va a obrar. La fe es creer que lo que hiciste realmente va a producir frutos, como el Señor dijo, ¿verdad, hermano? No se engañe el hombre, que lo que sembrare, eso segará. Algunos segarán para el espíritu y otros tendrán, hermanos, carne van a recibir. Así que por eso el hijo, aquel hombre que estaba preocupado, queridos hermanos, el rico, ¿verdad?, que estaba preocupado porque su familia, ¿verdad?, él no le predicó a su familia. Él quería predicarle a su familia, pero él dijo, el Señor dijo, no, ya tendrán alguien que les predique. Si no los escuchan, se van a ir, se van a morir. Pero no es así. No es así, hermano. Yo no lo veo así. En el libro de Juan 1, cuando la misma palabra dice, hermano, dice que no, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No dice a los suyos vino, dice a los suyos vino. Y la palabra suyo significa una voluntad, un trabajo, un propósito. Y ellos no lo recibieron. No recibieron el propósito, no recibieron el plan, no recibió lo que tenían que hacer. La gente hoy no entiende qué es salvación. Piensa que la salvación, esa palabra de salvación es que somos salvos por gracia y eso es todo. No, eso es todo. Tiene que tener una explicación profunda, que es por eso cuando no se explica profundamente qué es la salvación, la seriedad de que un inocente haya muerto por nosotros. Se llega a caer, queridos hermanos, en algo que dice aquí la bendita palabra. Se llega a caer, queridos hermanos, en menosprecio. Se llega a caer, hermano, en una degradación, como dice acá, en una falta de admiración, de respeto por las cosas divinas. No, hermano. No es así, no es así. No es así porque vivimos en un tiempo donde el hombre desprecia, donde el hombre no mira realmente, queridos hermanos, cómo es la voluntad divina. Cuando Dios llama a Salomón, le dijo, mira, en Primera de Crónicas 28, versículo 6. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Yo lo escogeré por hijo, si él se esfuerza a poner por obra mis mandamientos y mis decretos en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardará e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseéis la buena tierra, y dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Pero la herencia no significa que van a heredar por haber creído, van a heredar, queridos hermanos, por haber recibido la palabra de Dios. Ahora, y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende los intentos de los pensamientos. Y luego dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te dejará, él te desechará para siempre. Salomón, si tú lo buscas, lo hallarás. Si lo dejas, él te desechará para siempre. Salomón,
si andas como tuvo tu padre, si haces lo que hizo tu padre, si tú te esforzares a poner por obra su palabra como lo hizo tu padre, entonces Él te tomará por hijo. Eso de que le engañen a la gente de que porque nacieron, eso lo dice la Escritura, hermano. Cuando dice esa palabra de que tú y tu casa seremos salvos, sí es cierto, somos salvos, pero no somos salvos por creer en Dios, sino por obedecer a Dios. Por eso en el libro de Juan dice, hermano, por eso si usted no enseña a sus hijos el Evangelio, piénselo bien. Por nosotros oramos que Dios riegue esa semilla, que Dios haga prosperar esa semilla. Pero no quieren predicar, no quieren hablar, quieren ser partícipes de los pecados de ellos, quieren ser partícipes del pecado del esposo, de la esposa, de los hijos. Tienen que saber claramente cómo es la salvación. Aunque la salvación con gracia demanda compromiso, demanda un cambio. Lo dice claramente, lo predicábamos hace poquito, que la salvación no es por creer en Dios, es por creerle a Dios a través de su palabra. Aunque era hijo de David, le dijo al Señor, si tú no me buscas, yo te voy a desechar. Si tú me haces a un lado, yo también te hago a un lado. Nada más que cuando él hace una advertencia, dijo, ten cuidado, Salomón, porque te puedo hacer a un lado para siempre. Si los hijos no aprenden a buscar a Dios, si usted no le enseña a buscar a Dios, ¿quién lo va a hacer, hermano? Usted es el responsable de enseñar a la familia. Nadie más lo va a hacer. No espere, hermano, que venga un ángel del cielo y se siente a predicarles. No, Dios para eso te escogió a ti. Y eso la gente no entiende la preocupación, lo que Dios está hablando profundamente en este tiempo. Por eso Juan claramente lo dijo, hermano, que la salvación no es por creer en Dios, es por obedecerle a Dios. No participes, hijo, no participes del pecado de tus padres, no participes del desorden y le digas que está bien lo que está haciendo. No participes en eso. No participes. Ni tu padre participe del desorden de los hijos. Dile que no estás de acuerdo con eso. Pero hácelo saber, si no, no los vas a poder salvar. Por eso más a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 1. No son salvos por haber nacido cristianos. No son salvos por haber nacido cristianos. No son salvos por pertenecer a una iglesia, por ir a una iglesia, por ir a una denominación, porque tienes el apóstol tal, porque tienes el profeta tal. Tampoco eres salvo por eso. Ni tampoco eres salvo por creer en Dios. Como también los demonios creen en Dios, ni también no son salvos. Sino por recibir a Cristo como tu Salvador, por arrepentirse del pecado, por andar en santidad, por andar en obediencia, por andar en la justicia, por andar en la rectitud, por apartarse de lo que a Dios le desagrada. Y eso nosotros se lo tenemos que enseñar a nuestras familias, a quienes a todos hablemos de salvación, que la salvación no es por esa. Ni vaya a creer que porque cuántos jóvenes hermanos iban a la iglesia y nada más llegan con el celular a perder su tiempo. Por eso esta gente que le hacen la escuelita de verano, los campamentos, nada más les enseñaron a brincar sobre costales y a porrearse globos con concursos y a darles diploma. ¿Dónde está? ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de bueno y de prosperidad en su alma? Ninguno, hermano. Estos chamacos vuelven a la vida
con su música mundana, con desorden completamente en casa. Y piensan que dieron un campamento, engañarlos y hacerlos brincar, ponerles películas cristianas, ponerles pañazos. Realmente crecieron y aprendieron algo de Dios. A mí me impactó algo que el Espíritu me mostró cuando una iglesia que son amigos del pastor, hicieron eso de la escuelita de hermano y presumía, al final presumía diciendo 150 niños. Tenían bastante niños en ese evento, 150 niños para la gloria de Dios. Pero cuando termina el evento, regresaron otra vez a los que tenían. Y cuando mencionan cuánto número, cuánta gente, ay hermano, es muy peligroso cantar victoria antes de tiempo. Esos niños recibieron quizás regalo, comida, entretenimiento, pero nunca recibieron a Jesucristo como su Salvador. Nunca recibieron el temor, la palabra, porque esta gente no sabe lo que está haciendo. Y así esa es una pérdida de tiempo. Todos los días hay pérdida de tiempo. Cuando mi Señor Jesús realmente está trabajando fuertemente por la obra, por la iglesia, hermano. Y por eso en veces yo veo a los apóstoles, profetas, los delegados perdiendo el tiempo. Jamás te llaman, queridos hermanos, para realmente hacer un propósito. Ellos están esperando de que, como dicen, es que a mí me llamaron para ser apóstol. Y el profeta que haga su chamba. Cuando la Escritura dice que lo deben de mover, gracias a Dios que hay un mover ahorita, hermano. Hay un mover que el Espíritu de Dios está obrando en apóstoles, genuinos apóstoles, moviendo a los profetas, a los evangelistas, moviéndolo en medio de la iglesia. Y eso es precioso. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, una de las cosas que escuché primeramente, que iglesia donde no se mueve el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, es una iglesia sin poder, es una iglesia entregada al engaño. Y a mí yo digo, oh, gloria a Dios. O sea, estaba yo empezando cuando esto me impactó. Cuando había un mover. Hasta ahorita yo no he visto, hermano, quién es el profeta, quién es el evangelista, quién es el pastor, quién es el maestro. No lo he visto en un mover en las iglesias, no en la iglesia, en las iglesias. Solamente se profetizan entre ellos y piensan que la profecía es para el apóstol, para el profeta, para la iglesia, para ellos, para la iglesia, para ellos nada más, hermano. La profecía es para el pueblo. Para que el pueblo, la importancia, hermano, que se despierte realmente. Yo estoy seguro que el profeta no es aquel que a mí me mostró Dios sobre el anticristo. Ese no es el profeta. Esa no es la profecía. Es la profecía, pero nosotros necesitamos que el profeta se mueva. Por eso dice claramente, queridos hermanos, que cómo anhelamos que los dones se muevan. Anhelamos, queridos hermanos, que los ministerios fluyan. Es que, hermanos, se estén moviendo en toda una cobertura, en toda una congregación. Por eso dice, hermano, que el que manda, el que anda en mandamientos de hombres no puede dar un consejo. No puede dar un consejo con ejemplo. No puede dar un consejo con ejemplo. No puede dar un consejo con ejemplo. Y todo aquello que no se da el hermano con el ejemplo, ¿cómo le dicen que vayan al Señor si ellos no van? Si ellos no van. De nada les sirve. Esto no hay que poner los ojos en él. Por eso estamos viviendo tiempos de grandes desafíos, de abrirnos pasos en este mundo y en el mundo, de luego en el reino de las tinieblas. Hay muchos cristianos que no saben qué es luchar, qué es tener batallas, hermanos, espirituales, batallas contra el alma.
que no luchan, hermano, que solamente sus propias luchas son con sus propias vidas, con su propia bestia, dice la Escritura en Proverbios. Luchan con su propia bestia, con su propia carne incontrolable. Luchan contra el prójimo. Luchan contra ellos mismos, entre su propia familia. Es vergonzoso que cristianos estén atacando su propia familia, que vivan una vida en desorden y dicen que eso es Dios. Se jactan de estar en las mejores iglesias, el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor enseñanza, y son incapaces de poner por obra su palabra. Pero como esto no consiste ni en iglesia, ni en apóstol, ni en profeta, ni evangelista, ni en pastor, ni en maestro, ni en un edificio, sino consiste en la relación profunda que tengan con Dios. Nada vamos a poder lograr nosotros en nuestra salvación, en nuestra vida entregada, si no es directamente con Dios. Acordémonos, queridos hermanos, que realmente la visión del tiempo final es el arrebatamiento. La iglesia, queridos hermanos, la iglesia santa, el creyente santo, su mentalidad, su forma de ver el evangelio es otra. Ellos tienen una relación profunda con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Por eso el mundo espiritual, al contrario, hace que el hombre se olvide hacia dónde va, cuáles son sus metas. Una de las metas que dijo mi Señor dijo en Primera de Pedro, 1, sed santos como yo soy santos. ¿Cuántos tienen como meta la santidad? ¿Cuántos tienen como meta el temor? ¿Cuántos tienen como meta la obediencia? ¿Cuántos tienen como meta realmente, queridos hermanos, predicar el orden de Dios, lo correcto? ¿Cuántos tienen como meta por así? Yo siempre lo he dicho y lo diré. Las palabras bonitas sobran cuando el resultado es lo contrario. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. Si están tan bien preparados, y lo voy a ver si ay, bendito Dios, a ver si esta semana Dios nos permite, porque les digo que lo voy a predicar, aunque lo he predicado. ¿Qué significa la palabra obediencia? Por eso dicen, es que Dios no es una religión, es una relación. Pero no saben explicarlo, no saben qué es una relación. Y piensan que la relación es oración, es leer la Biblia. Piensan que relación es ir a la iglesia y tener cultos de amistades, como un club social. Esa no es la palabra relación. La palabra relación está dividida en 7, lo vamos a predicar de nuevo. Está dividida en 7 partes. La palabra obediencia significa relación. Tu relación con el Padre, tu relación con el Hijo, tu relación con el Espíritu Santo, tu relación en el matrimonio, en la familia, tu relación con los hermanos en la iglesia, tu relación con la gente de afuera y tu relación personal contigo mismo. A esto se llama relación, a esto se llama obediencia. Y sobre estas 7 cosas se tienen que predicar, porque en esto nos manda. Siempre digo al Señor, manda y ponte a cuentas. Ponte a cuentas. ¿Cómo estás con tu hermano? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás realmente con la gente de afuera? Y ya ni se diga, por eso el Señor dijo, ve, si te acuerdas que si tu hermano tiene algo contra tuya, ve y pídele perdón y luego ponte a cuentas conmigo. A eso es relación. Relación no es orar, porque dice que ellos estaban orando, o como aquel fariseo que decía, Señor, gracias porque yo no soy como que soy pecador. Eso no es relación. Esa no es relación. Y siempre usan lenguajes superficiales sin profundizar realmente sobre el contenido, realmente sobre profundizar sobre realmente el significado esencial o espiritual que Dios le da. No saben. Inventan palabras sin estudiarlas. Es que esto creo, no, hermano, no es así. No es así.
La vida de un ministro debe de ser una vida que estudie, no porque nada más que... A mí me mostró la hora de la prédica, me mostró eso y yo, no, eso no es estudiar. Eso no es preparación. No es así. Por eso, hermano, que nosotros buscamos la preparación, buscando el camino, la respuesta, la aprobación de Dios, para que la vida del creyente tenga una relación, una aprobación delante de Dios. De antemano, que hermanos, hay quienes buscaron apagar, queridos hermanos, el Espíritu de Dios. Ya no les importa la atención al Espíritu cuando Él está hablando. Ya no le ponen atención al Espíritu cuando Él habla. Ya no le ponen atención a lo que realmente Dios está hablando. Ese es el problema, que la gente no está poniendo atención. Está escuchando una voz del hombre, pero si usted escucha la voz del hombre está perdido. Ese no es el justo, ese está siendo engañado. Si usted no entiende el significado profundo, cuál es la esencia de que Dios, no es que aprendas, es que aprendí algo hoy, no. Usted no se trata de aprender, se trata de obedecer, y obedecer y aprender son completamente dos términos diferentes. Aprender es que aprendí que a Dios le gusta eso. Eso es aprender. Pero obedecer no es lo mismo. Obedecer significa, el Señor me habló y me dice que tengo que hacer esto. Es una gran diferencia, completamente diferente. Por eso solo el que escucha, solo aprende, y le puedo apostar que mañana ya se le olvidó. Pero una obediencia es hasta que lo aprendamos. Y nos lleva tiempo poniendo por obra algo que el Señor nos manda hacer. Esa es la diferencia entre aprender un tema y ser obedientes. Porque la obediencia, por eso dice que la fe entra por el oír el mensaje. O sea que primeramente yo, para aprender algo, lo tengo que poner por obediencia, poner por obra. Si no, no lo aprendo. De hecho, la ley es así. El método de aprender es así. Es primero leer, entender, poner por obra, o sea, practicarlo, y luego enseñarlo. Leer, entender, practicarlo y enseñarlo. Pero si usted lee y no se cumple estos tres, está en ignorancia, porque no lo entendió. Por eso dice, le abrieron el libro y le dijeron, ¿entiendes? Y él dijo, no, está sellado para mí. No lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque lo que dice Eclesiastés 5, versículo 1, lo que dice es que es porque no estaban dispuestos a ponerlo por obra. Nada más leen, oran, pero no saben lo que están haciendo. Y piensan que eso es relación, piensan que eso es obediencia. No, es ponerlo por obra. Y el que lo pone por obra tiene la capacidad de un día de enseñarlo a otros. No están enseñando, hermano. No están oyendo. Mucha gente no está oyendo lo que el Espíritu está diciendo. Están oyendo a un hombre, pero no están oyendo. No puede haber salvación si no están oyendo. Hay una gran preocupación por parte del Padre porque la gente se ha tapado los oídos. No quieren oír lo que el Señor está hablando. No le están poniendo atención a lo que el Señor está hablando. Por eso a aquellos hombres les digo en Mateo 13:13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo es engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Han cerrado sus oídos, han cerrado su entendimiento, dicen, y no quieren convertirse. Pero bienaventurados los ojos que ven y a vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veáis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado junto al camino. Gente que no camina en la rectitud por en medio, sino que camina junto al camino. Son la gente son los que están junto al camino, son los mendigos espiritualmente. Son los que dicen que no tienen necesidad de caminar con Cristo porque ellos están viviendo profundamente bien en su casa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace usted cuando no viene al culto? ¿Se siente bien? Cuando Dios le está diciendo, venga a casa, reconcíliate, busca al Señor, ¿se siente bien? ¿Sí logra sentirse bien? Sentirse satisfecho y decir, oh, qué rico, no asistí a la iglesia, no busque a Dios, pero estás en una buena comida, en buena compañía, en tu cuarto acostado, viendo televisión, viendo todo. Dice que se apacentaron a sí mismos y dijeron, ninguna necesidad tengo. Pero la Escritura dice que estos son los mendigos. Son mendigos espirituales. Ni tan siquiera llegaron a... De hecho, el pobre es un nivel más alto que la palabra mendigo. Cayeron de lo bajo a lo más bajo. Mendigo es aquel que disfruta la vida sin estar buscando a Cristo. Ese es un mendigo. Y al pobre Dios no lo reprende. Al pobre Dios lo ayuda, pero al mendigo sí le llama la atención fuerte, le dice, arrepiéntete. Aquel que se queda en casa, son un mendigo. Aquel que dice, no tengo necesidad ni de Cristo porque nada me hace falta. Por eso tantitos se enferman, tantito les pasa algo, tan seguida están corriendo a buscar a Cristo. ¿Por qué no lo resuelven con su dinero? ¿Por qué no lo resuelven viendo televisión? ¿Por qué no que te lo resuelva el esposo, la esposa, los hijos? ¿Por qué no lo resuelven ellos? Si no necesitan a Cristo en su vida. ¿Saben por qué? Porque se tapan los oídos, hermano. Hoy la gente ignora el llamado de Dios. Hoy la gente no les importa lo que Dios está hablando. No quieren venir a Cristo. No le ponen atención a la palabra. Créanme que la predicación del Señor no es para demostrar que sabemos o está predicando, no es para saber que usted sabe más del Señor o entienda más de Dios. Créeme que lo que a Dios le importa en ti y en mí es que entendamos la preocupación por el alma, que el alma no quiere oír, el alma no quiere ver, no quiere poner atención a lo que Él está hablando. El Padre se preocupa por un pueblo, un creyente que no quiere oír, que no quiere venir a Él, que no quiere arrepentirse. Hay una gran preocupación de Él. Están acomodados con la palabra cristiano. Cristiano es una religión. Por eso somos cristianos evangélicos, los que caminamos conforme a la palabra, los que caminamos con Cristo. Ayer decíamos algo, que el que camina con Cristo, donde está Él está, Él divide su reino, gobierna con ese hombre. La gloria que nos dio, mira hermano, le voy a decir una cosa. No te digas que eres cristiano si no asistes a la iglesia, porque es una gloria. Es una gloria que solamente son portadores aquellos que aman su palabra, que aman su presencia. Pero si usted no va a la iglesia, no te digas que eres cristiano. No hagas que la gente se burle y hable mal del Señor, porque el cristiano no busca a Dios. Di que eres de otro lado, pero no digas que eres cristiano. Ahora, si dice que eres hijo de Dios, eres pueblo de Dios, debes de estar donde Él está. Hoy el cristianismo escucha más la voz de un apóstol, de un pastor, que la voz de la preocupación del Padre, porque vengan a Él. El Padre lo que quiere es librar al hombre de la gran tribulación. Quiere librarnos de la persecución. Quiere librarnos de todo lo malo que viene. Pero sobre todo,
cuando hablamos de que quiere librarlos, ¿a quién quiere librar? Al justo. Al justo Dios no lo libra, porque, hermano, a Dios saca al justo, sino al impío. Porque la Escritura dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y el impío sea salvo. Es un hombre impío aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es impío aquel que sabe que tiene que asistir a las cosas de Dios y no lo hace. Se están tapando los oídos. No quiero oír que el Señor me esté hablando. Por eso mucha gente nos escuchaba hasta que un día dejó de escucharnos. Sabían que no iban a cumplir. Que Dios tenga misericordia. Sin embargo, seguimos orando por ellos. Por eso dice, sobre el tema tenemos que decir mucho, que es difícil explicarlo, porque los que os entran por el oído, dice, y les sale por el otro. Haber sido tardos para oír, dice, porque habéis hecho tardos para oír. Porque después de haber sido ya maestros, después de tanto tiempo, necesitas que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra. Hay gente, hermano, que tiene años de evangelio y son incapaces de decir primero es Dios. Son incapaces de decir, hay que buscar a nuestro Padre Celestial. Dios permita que hasta el último día de mi vida yo esté predicando y esté hablando del Señor. Y no me encuentre yo durmiendo en mi casa, papachando a mis nietos, papachando a mis hijos. Dios no lo permita. Le tengo que dar ejemplo a ellos, que con la vida que Dios nos da no se juega, que con la salvación, que la única manera de ser salvo es seguir a Jesucristo, con la única manera de ser salvo es amar a Jesucristo, es entregarse a Jesucristo, caminar con Él, servirle a Él, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque el primer mandamiento es: oye Israel, aprendí a oír primero, oír su voz. Por eso dice estos temas, mucho es difícil de explicarlo, porque son tardos para oír, no podemos explicarlos porque les entra por un oído y les sale por el otro. Dice la versión al día, Hebreos 5, versículo 11 al 13, les entra por un oído. Es difícil enseñarles la verdad, es difícil enseñarles la palabra de Dios, es difícil que escuchen la palabra de Dios porque les entra por un oído y les sale por el otro. La versión Liga Bíblica dice: a propósito de esto tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerla porque se han vuelto lentos para comprender. Deberían de ser maestros de tanto tiempo y en cambio necesitan todavía que les esté de uno diciendo: vengan a Cristo, cuando uno les debe decir: vayan y prediquen el Evangelio. Otra versión dice: quisiera decirles mucho sobre este asunto, pero sé que no quieren comprender. Me va a ser más difícil explicarlo después de tanto tiempo. No quieren comprender. Les entra por aquí, les sale por allá. Y así es todos los días. Nunca escucharon que les estaba hablando. Nunca escucharon que les estaba hablando. Nunca escucharon que les decía: arrepiéntanse y vuelvan a casa. Nunca escucharon eso: vayan y prediquen, vayan y enseñen a otros. Nunca lo escucharon. Nunca escucharon que era el tiempo de volver. Nunca escucharon, queridos hermanos, que era tiempo de enseñar. Se apapachaban entre ellos. Los padres apapacharon el pecado de los hijos apapacharon el pecado de los padres. Cuando la predicación y el mensaje de mi Señor Jesús no sean como vuestros padres, no participen en las actitudes de vuestros padres, no participen en las actitudes de vuestros hijos. Y ellos no escucharon. Escuchaban, piensan que estar en una iglesia realmente es la salvación. Hasta nosotros se nos ha explicado hacia dónde vamos, cuál es la salvación. Y aquel, queridos hermanos, que le explican cuál es la meta, si Cristo y el arrebatamiento es tu meta, tu propósito de irte con el Señor, espero en Dios que estés trabajando en ella. Y no solamente en ella, sino predicando de ella. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se va a lograr? No como una información, sino cómo lo vas a lograr.
Porque cuando Dios le muestra la vida, la meta a una persona, también le muestra su misión y misión. Le muestra el trabajo que tiene que hacer, pero le muestra hasta dónde tiene que llegar. Algunos nada más le mostraron que tiene que ir a la iglesia. A nosotros nos mostraron que tenemos que llegar hasta Cristo, hasta el reino divino, hasta el lugar santísimo, hasta donde está Cristo. Queremos ser como Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. Pero primeramente, predicarles a mi familia que la salvación es Jesús, que la salvación es nuestro Señor Jesucristo. No era un pregonero de justicia que les predicó que tenían tiempo de regresar y arrepentirse, de vivir y que dejaran de vivir una vida sin respaldo divino. La tristeza que mucho pueblo hoy en este tiempo está dejando los dones, la gracia, el ministerio, el fluir, el mover. Apóstoles que en lugar de estar predicando los 5 ministerios y que haya un mover en todas las iglesias, están predicando sobre el anticristo. Pero gracias a Dios hay hombres apóstoles, hombres que están despertando el Espíritu de Dios. Les está abriendo el entendimiento y están predicando la importancia del mover de los dones, la importancia de moverse en las iglesias, el ministerio profético, evangelístico, mover, queridos hermanos, ante toda una ola de ministerios de engaños moviéndose en todas las iglesias. El poder, creemos firmemente que el poder de Dios no nos va a abandonar. Creemos firmemente que Dios no nos va a dejar ante toda la ola de engaños, de mentiras que está habiendo ya en este tiempo. Gracias a Dios está Dios haciendo una obra extraordinaria, porque si no habla uno, hablarán otros. Bendito Dios, que avive el fuego el corazón de nuestras vidas, de nuestros ministros, que nos ponga en la dirección correcta, en el avivamiento de nuestra vida y en tu corazón. No te tapen los oídos ante la voz de Dios. No te tapen los oídos y enseña. Ya deberían de estar enseñando y todavía están con eso de a ver si los convencemos que vengan a la iglesia, que vengan a Cristo, que se arrepientan, cuando ya deberían de estar enseñando el temor, la obediencia, la santidad, la rectitud, la búsqueda, a quien, a su propia familia, para que se salven. Están esperando que suceda un milagro, que Dios los salve sin creer ellos. Es tu responsabilidad enseñarles salvación, enseñarles el temor a Dios. Es tu responsabilidad. Ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo, que seas ejemplo de vida. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. La salvación no se hereda, la salvación se enseña. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? No participes de los pecados de tus padres, y los padres no participen del pecado de los hijos, porque entonces esa casa no se va a salvar. Como le pasó la vida de un sacerdote llamado Elí. Menospreciaban, todos llegaron a menospreciar lo que Dios ofrecía para que se salvasen. No se salvaron por despreciar lo que Dios ofrecía para la salvación de ellos. Si tú, ni tu esposa, ni tus hijos buscan a Dios, están creyendo de que son cristianos, déjame decirle que no lo son. Son creyentes simpatizantes, pero no son de Cristo. Pertenecen a una religión cristiana, pero no una vida de Cristo. No tienen una relación con Él. Y Dios lo quiere, hermano, que tengan esa relación. Por eso busquen, por eso amen. Dios está dando la oportunidad en que realmente esto suceda. Se arrepientan de esa actitud, porque esa es la actitud mala. Ni por poner memes, ni por cantar canciones cristianas, ni por... Se llama cristianismo. Eso no es cristianismo, es una forma de tapar las cosas que están mal. Predica a ver si es cierto.
te vas a dar cuenta, el que predica se da cuenta de todos los errores, las fallas. No te tapes los oídos cuando el Señor está hablando. No te tapes los oídos. Que Dios bendiga tu vida. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Si escuchas hoy la voz de Dios y te escuchas que Él te está llamando, no que estás aprendiendo el tema, porque yo no estoy enseñándole un tema. Le estoy enseñando, le estoy diciendo que el Señor dijo, ven, regresa a casa, ponte a cuentas. Porque el mensaje no es, escucha un tema. El mensaje es, vuélvete al Señor de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ven y ponte a cuentas con Él. Ven y adórale a Él. Ven a Él, sírvele a Él. Pon tu esperanza en Él, pon tu confianza en Él. Ese es el llamado. Dios está llamando, no está hablando de temas. El único que habla de temas es el diablo. Pero Dios no está hablando de temas, Dios está llamando. Y más en este tiempo peligroso. Dios te bendiga. Y que la palabra de Dios realmente se cumpla en tu vida y en tu casa. Pero solamente se cumple porque lo único que se cumple en este evangelio y se pone por obra, nada, ni una palabra de hombre se va a cumplir, pero sí se cumple lo que está escrito aquí. ¿Por qué tenemos que poner por obra la palabra? Para que se cumpla, para que mi casa y yo seamos salvos de esta generación perversa, de esta generación maligna. Trae a tu familia a los pies de Cristo. Te esperamos aquí en Cerrito, Canacín, aquí cerca del vivero de pescado antes de llegar a Santa Ana. Visítenos para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Piensa en tu familia. Busca una palabra, un consejo para llevarla, para ministrarla. Si Dios, no hagas como si no existes, hermano, te tapaste los oídos. Por eso dice, hay muchas cosas difíciles de explicar, porque les entra por aquí y les sale por acá. No digas que eres cristiano si no buscas al Señor. No digas que eres de Cristo si en realidad, dice, si en verdad habéis resucitado, dice Colosense, ¿por qué buscar lo terreno? Busca mejor lo de arriba. Si en verdad son cristianos, el cristiano busca lo de arriba, lo de celestial y no lo de abajo. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Somos Escuela de Ministerios Gracia, Misericordia y Paz. Si interesa la doctrina, les enviamos doctrina, la que conozca, queridos hermanos, que somos predicadores del tiempo final de la iglesia. Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo y que te dio la revelación, el entendimiento, la luz para poder llevar salvación a casa. Dios te bendiga. Es el tiempo de traer y presentar a tu familia ante los pies de Cristo. Donde quiera que estés, congrégate. Donde quiera que estés, busca al Señor. Dios te está llamando, advirtiéndonos fuertemente sobre la salvación. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos, hermanos. Bendiciones.